Reciban un cordial saludo, bienvenidos a la presentación de la práctica final del Laboratorio Integrado de Física. Mi equipo de trabajo está conformado por Estanislao Rojas Barrera, Natalia Vasco Pemberti y quien les habla, María Fernanda Hernández Cáceres. Nuestra práctica es sobre la ley de Snell y básicamente se centra en la determinación del índice de refracción de un prisma triangular. Entonces, para este proyecto utilizamos el modelo de luz basado en rayos para explorar dos de los aspectos más importantes de su propagación, la reflexión y la refracción. Podemos decir a nivel general que cuando una onda luminosa incide en una interfaz lisa que separa dos medios transparentes como lo son el aire y el agua, parte de la onda se refleja y parte se refracta o se transmite. Sin embargo, en ciertas circunstancias se puede reflejar toda la luz en la interfaz sin que nada de ella se transmita, aunque el segundo medio sea totalmente transparente. Y este fenómeno lo llamamos reflexión total interna. Entonces, el índice de refracción de un material óptico, también conocido como índice de refringencia, desempeña un papel central en la óptica geométrica. Para esta práctica utilizamos básicamente un material acrílico, del cual está hecho nuestros dos prismas problema, que son el prisma triangular y el prisma rectangular, bajo el cual se verificó experimentalmente el índice de refracción, cuyo valor obtenido, pues denominado por n, fue confrontado con el valor experimental. Adicionalmente, hicimos pues la medición para el caso del líquido problema, en este caso el agua, bajo el cual también se hizo pues como la medición experimental y la verificación teórica del índice de refracción denotado en tablas. Cada ángulo hallado experimentalmente se observó a través de un rayo láser con una longitud de onda de aproximadamente 632 nanómetros, que es nuestro rayo rojo. Entonces, el objetivo principal, el objetivo general de nuestro proyecto es determinar el valor del índice de refracción del prisma triangular teniendo en cuenta su ángulo de refringencia. Nuestros objetivos específicos son determinar el índice de refracción de un prisma triangular y de un líquido problema, hallar el ángulo de refringencia de un prisma, así como el ángulo de desviación mínima y por su ley de Snell en cada uno de los casos. Para nuestro marco teórico cabe resaltar principalmente tres ecuaciones. La primera, que nos denomina la parte de la desviación total, que está compuesta pues por el ángulo que se marca desde el aire al acrílico, el ángulo que también se basa en, pues se marca del acrílico al aire, y el A mayúscula, que es nuestro llamado ángulo de refringencia. Las otras dos ecuaciones, la correspondiente a la ecuación 2 y a la 3, son básicamente dependiendo de la geometría del prisma. Entonces la ecuación 2 la utilizamos para confrontar el valor del ángulo de refringencia del prisma triangular, y la ecuación 3 para el ángulo de refringencia del prisma rectangular o la placa de caras paralelas. A continuación los dejo con mi compañero Estanislao. Continuando con este orden de ideas, entonces vamos a hablar acerca de la metodología experimental. Como primera medida vamos a hablar acerca de los materiales que se utilizaron para llevar a cabo la práctica que mi compañera María Fernanda mencionó anteriormente. Para el desarrollo de dicha práctica, entonces, se necesitó una lámina de caras paralelas, 4 alfileres, una base de icopor, una regla, hojas de papel bond, un prisma óptico, un láser, un transportador, agua y una linterna. Continuando con la práctica, entonces vamos a hablar un poco acerca del procedimiento que se llevó a cabo. Dentro del procedimiento se destacan dos etapas: la lámina de caras paralelas y el prisma. En este procedimiento se va a realizar la confrontación del experimental con lo teórico. Entonces, para ello, como primera instancia, se realizaron la medición de los ángulos de los tipos de los prismas, haciendo el comparativo del índice de refracción
y en cada uno aplicando la ley de Snell. En este orden de ideas, entonces se procede a medir el índice de refracción del acrílico con el prisma rectangular. Este mismo procedimiento se lleva a cabo con el prisma triangular. También entonces, en este orden de ideas, se procede a calcular el índice de refracción del agua. Finalmente, entonces, con las ecuaciones que la compañera nos indicaba en la parte teórica, entonces procedemos a verificar las ecuaciones en cada uno de los casos y finalmente se procede a calcular el error de los diferentes tipos de prisma. A continuación, entonces, mi compañera va a hablar acerca de los resultados que se obtuvieron al realizar dicha práctica. Bueno, entonces continuando pues con los resultados obtenidos, encontramos que para el prisma se tiene un error del 15.43%, con un ángulo de refracción de 36 grados. Continuando con ello, para la figura rectangular encontramos que teníamos un error del 19.71%, teniendo un ángulo de refracción de 30.5 grados. Esos fueron los resultados que obtuvimos experimentalmente. Acá vamos a validar las mediciones que tuvimos durante cada una de nuestras tomas. Generamos entonces en este caso 5 mediciones. Acá estamos encontrando el índice para cuando generamos el valor experimental con el agua, que generamos un error de 7.52%. Por tanto, el valor del índice de refracción experimental sería 1.23 más o menos 0.4, que es la desviación estándar que tenemos. Entonces, para finalizar, pues tenemos las conclusiones. Por medio de la práctica verificamos el valor del índice de restringencia del material óptico, como el acrílico, como lo indicaba anteriormente la compañera María Fernanda, para el cual tuvimos un error experimental del 15.43% y 19.72% respectivamente para el prisma triangular y de caras paralelas. Adicional a ello, el valor que obtuvimos para el índice de refracción del agua satisface la necesidad del objetivo planteado, que era la verificación por medio del método experimental, donde se obtuvo el error del 7.52%, debido a que los instrumentos que se utilizaron no aseguraban pues una exactitud de todas las medidas. Bueno, entonces adicional podemos visualizar los resultados con mayor sencillez, precisión de las mediciones. Se cubrió el montaje experimental para lograr una mayor oscuridad posible. Se utilizó el láser que incidió normalmente sobre la superficie para evitar la refracción en la interfaz aire-agua. Esta fue la práctica 3, era la práctica libre, realizada por María Fernanda, Estanislao y Natalia Vázquez. Muchas gracias. Reciban un cordial saludo, bienvenidos a la presentación de la práctica final del Laboratorio Integrado de Física. Mi equipo de trabajo está conformado por Estanislao Rojas Barrera, Natalia Vasco Pemberti y quien les habla, María Fernanda Hernández Cáceres. Nuestra práctica es sobre la ley de Snell y básicamente se centra en la determinación del índice de refracción de un prisma triangular. Entonces, para este proyecto utilizamos el modelo de luz basado en rayos para explorar dos de los aspectos más importantes de su propagación, la reflexión y la refracción. Podemos decir a nivel general que cuando una onda luminosa incide en una interfaz lisa que separa
dos medios transparentes como lo son el aire y el agua, parte de la onda se refleja y parte se refracta o se transmite. Sin embargo, en ciertas circunstancias se puede reflejar toda la luz en la interfaz sin que nada de ella se transmita, aunque el segundo medio sea totalmente transparente. Y este fenómeno lo llamamos reflexión total interna. Entonces, el índice de refracción de un material óptico, también conocido como índice de refringencia, desempeña un papel central en la óptica geométrica. Para esta práctica utilizamos básicamente un material acrílico, del cual está hecho nuestros dos prismas problema, que son el prisma triangular y el prisma rectangular, bajo el cual se verificó experimentalmente el índice de refracción, cuyo valor obtenido, pues denominado por n, fue confrontado con el valor experimental. Adicionalmente, hicimos pues la medición para el caso del líquido problema, en este caso el agua, bajo el cual también se hizo pues como la medición experimental y la verificación teórica del índice de refracción denotado en tablas. Cada ángulo hallado experimentalmente se observó a través de un rayo láser con una longitud de onda de aproximadamente 632 nanómetros, que es nuestro rayo rojo. Entonces, el objetivo principal, el objetivo general de nuestro proyecto es determinar el valor del índice de refracción del prisma triangular teniendo en cuenta su ángulo de refringencia. Nuestros objetivos específicos son determinar el índice de refracción de un prisma triangular y de un líquido problema, hallar el ángulo de refringencia de un prisma, así como el ángulo de desviación mínima y por su ley de Snell en cada uno de los casos. Para nuestro marco teórico cabe resaltar principalmente tres ecuaciones. La primera, que nos denomina la parte de la desviación total, que está compuesta pues por el ángulo que se marca desde el aire al acrílico, el ángulo que también se basa en, pues se marca del acrílico al aire, y el A mayúscula, que es nuestro llamado ángulo de refringencia. Las otras dos ecuaciones, la correspondiente a la ecuación 2 y a la 3, son básicamente dependiendo de la geometría del prisma. Entonces la ecuación 2 la utilizamos para confrontar el valor del ángulo de refringencia del prisma triangular, y la ecuación 3 para el ángulo de refringencia del prisma rectangular o la placa de caras paralelas. A continuación los dejo con mi compañero Estanislao. Continuando con este orden de ideas, entonces vamos a hablar acerca de la metodología experimental. Como primera medida vamos a hablar acerca de los materiales que se utilizaron para llevar a cabo la práctica que mi compañera María Fernanda mencionó anteriormente. Para el desarrollo de dicha práctica, entonces, se necesitó una lámina de caras paralelas, 4 alfileres, una base de icopor, una regla, hojas de papel bond, un prisma óptico, un láser, un transportador, agua y una linterna. Continuando con la práctica, entonces vamos a hablar un poco acerca del procedimiento que se llevó a cabo. Dentro del procedimiento se destacan dos etapas: la lámina de caras paralelas y el prisma. En este procedimiento se va a realizar la confrontación de lo experimental con lo teórico. Entonces, para ello, como primera instancia, se realizaron la medición de los ángulos de los tipos de los prismas, haciendo el comparativo del índice de refracción y en cada uno aplicando la ley de Snell. En este orden de ideas, entonces se procede a medir el índice de refracción del acrílico con el prisma rectangular. Este mismo procedimiento se lleva a cabo con el prisma triangular. También entonces, en este orden de ideas, se procede a calcular el índice de refracción del agua. Finalmente, entonces, con las ecuaciones que la compañera nos indicaba en la parte teórica, entonces procedemos a verificar las ecuaciones en cada uno de los casos y finalmente se procede a calcular el error de los diferentes tipos de prisma.
a continuación. Entonces, mi compañera va a hablar acerca de los resultados que se obtuvieron al realizar dicha práctica. Bueno, entonces continuando pues con los resultados obtenidos, encontramos que para el prisma se tiene un error del 15.43% con un ángulo de refracción de 36 grados. Continuando con ello, para la figura rectangular encontramos que teníamos un error del 19.71%, teniendo un ángulo de refracción de 30.5 grados. Estos fueron los resultados que obtuvimos experimentalmente. Acá vamos a validar las mediciones que tuvimos durante cada una de nuestras tomas. Generamos entonces en este caso 5 mediciones. Acá estamos encontrando el índice para cuando generamos el valor experimental con el agua, que generamos un error de 7.52%. Por tanto, el valor del índice de refracción experimental sería 1.23 más o menos 0.4, que es la desviación estándar que tenemos. Entonces, para finalizar, pues tenemos las conclusiones. Por medio de la práctica verificamos el valor del índice de refringencia del material óptico, como el acrílico, como lo indicaba anteriormente la compañera María Fernanda, para el cual tuvimos un error experimental del 15.43% y 19.72% respectivamente para el prisma triangular y de caras paralelas. Adicional a ello, el valor que obtuvimos para el índice de refracción del agua satisface la necesidad del objetivo planteado, que era la verificación por medio del método experimental, donde se obtuvo el error del 7.52%, debido a que los instrumentos que se utilizaron no aseguraban pues una exactitud de todas las medidas. Bueno, entonces adicional podemos visualizar los resultados con mayor sencillez, precisión de las mediciones. Se cubrió el montaje experimental para lograr una mayor oscuridad posible. Se utilizó el láser que incidió normalmente sobre la superficie para evitar la refracción en la interfaz aire-agua. Esta fue la práctica 3, era la práctica libre, realizada por María Fernanda, Estanislao y Natalia Vázquez. Muchas gracias. Reciban un cordial saludo, bienvenidos a la presentación de la práctica final del Laboratorio Integrado de Física. Mi equipo de trabajo está conformado por Estanislao Rojas Barrera, Natalia Vasco Pemberti y quien les habla, María Fernanda Hernández Cáceres. Nuestra práctica es sobre la ley de Snell y básicamente se centra en la determinación del índice de refracción de un prisma triangular. Entonces, para este proyecto utilizamos el modelo de luz basado en rayos para explorar dos de los aspectos más importantes de su propagación, la reflexión y la refracción. Podemos decir a nivel general que cuando una onda luminosa incide en una interfaz lisa que separa dos medios transparentes como lo son el aire y el agua, parte de la onda se refleja y parte se refracta o se transmite. Sin embargo, en ciertas circunstancias se puede reflejar toda la luz en la interfaz sin que nada de ella se transmita, aunque el segundo medio sea totalmente transparente, y este fenómeno lo llamamos reflexión total interna. Entonces, el índice de refracción de un material óptico, también conocido como índice de refringencia, desempeña un papel central en la óptica geométrica. Para esta práctica utilizamos básicamente un material acrílico, del cual está hecho nuestros dos prismas problema, que son el prisma triangular y el prisma rectangular, bajo el cual se verificó experimentalmente el índice de refracción
cuyo valor obtenido, pues denominado por n, fue confrontado con el valor experimental. Adicionalmente, hicimos pues la medición para el caso del líquido problema, en este caso el agua, bajo el cual también se hizo pues como la medición experimental y la verificación teórica del índice de refracción denotado en tablas. Cada ángulo hallado experimentalmente se observó a través de un rayo láser con una longitud de onda de aproximadamente 632 nanómetros, que es nuestro rayo rojo. Entonces, el objetivo principal, el objetivo general de nuestro proyecto es determinar el valor del índice de refracción del prisma triangular teniendo en cuenta su ángulo de refringencia. Nuestros objetivos específicos son determinar el índice de refracción de un prisma triangular y de un líquido problema, hallar el ángulo de refringencia de un prisma, así como el ángulo de desviación mínima y por su ley de Snell en cada uno de los casos. Para nuestro marco teórico cabe resaltar principalmente tres ecuaciones. La primera, que nos denomina la parte de la desviación total, que está compuesta pues por el ángulo que se marca desde el aire al acrílico, el ángulo que también se basa en, pues se marca del acrílico al aire, y el A mayúscula, que es nuestro llamado ángulo de refringencia. Las otras dos ecuaciones, la correspondiente a la ecuación 2 y a la 3, son básicamente dependiendo de la geometría del prisma. Entonces la ecuación 2 la utilizamos para confrontar el valor del ángulo de refringencia del prisma triangular, y la ecuación 3 para el ángulo de refringencia del prisma rectangular o la placa de caras paralelas. A continuación los dejo con mi compañero Estanislao. Continuando con este orden de ideas, entonces vamos a hablar acerca de la metodología experimental. Como primera medida vamos a hablar acerca de los materiales que se utilizaron para llevar a cabo la práctica que mi compañera María Fernanda mencionó anteriormente. Para el desarrollo de dicha práctica, entonces, se necesitó una lámina de caras paralelas, 4 alfileres, una base de icopor, una regla, hojas de papel bond, un prisma óptico, un láser, un transportador, agua y una linterna. Continuando con la práctica, entonces vamos a hablar un poco acerca del procedimiento que se llevó a cabo. Dentro del procedimiento se destacan dos etapas: la lámina de caras paralelas y el prisma. En este procedimiento se va a realizar la confrontación de lo experimental con lo teórico. Entonces, para ello, como primera instancia, se realizaron la medición de los ángulos de los tipos de los prismas, haciendo el comparativo del índice de refracción y en cada uno aplicando la ley de Snell. En este orden de ideas, entonces se procede a medir el índice de refracción del acrílico con el prisma rectangular. Este mismo procedimiento se lleva a cabo con el prisma triangular. También entonces, en este orden de ideas, se procede a calcular el índice de refracción del agua. Finalmente, entonces, con las ecuaciones que la compañera nos indicaba en la parte teórica, entonces procedemos a verificar las ecuaciones en cada uno de los casos y finalmente se procede a calcular el error de los diferentes tipos de prisma. A continuación, entonces, mi compañera va a hablar acerca de los resultados que se obtuvieron al realizar dicha práctica. Bueno, entonces continuando pues con los resultados obtenidos, encontramos que el prisma se tiene un error del 15.43%, con un ángulo de refracción de 36 grados. Continuando con ello, para la figura rectangular encontramos que teníamos un error del 19.71%, teniendo un
un ángulo de refracción de 30.5 grados. Esos fueron los resultados que obtuvimos experimentalmente. Acá vamos a validar las mediciones que tuvimos durante cada una de nuestras tomas. Generamos entonces en este caso 5 mediciones. Acá estamos encontrando el índice para cuando generamos el valor experimental con el agua, que generamos un error de 7.52%. Por tanto, el valor del índice de refracción experimental sería 1.23 más o menos 0.4, que es la desviación estándar que tenemos. Entonces, para finalizar, pues tenemos las conclusiones. Por medio de la práctica verificamos el valor del índice de restringencia del material óptico, como el acrílico, como lo indicaba anteriormente la compañera María Fernanda, para el cual tuvimos un error experimental de 15.43% y 19.72% respectivamente para el prisma triangular y de caras paralelas. Adicional a ello, el valor que obtuvimos para el índice de refracción del agua satisface la necesidad del objetivo planteado, que era la verificación por medio del método experimental, donde se obtuvo el error del 7.52%, debido a que los instrumentos que se utilizaron no aseguraban pues una exactitud de todas las medidas. Bueno, entonces adicional podemos visualizar los resultados con mayor sencillez, precisión de las mediciones. Se cubrió el montaje experimental para lograr una mayor oscuridad posible. Se utilizó el láser que incidió normalmente sobre la superficie para evitar la refracción en la interfaz aire-agua. Esta fue la práctica 3, era la práctica libre, realizada por María Fernanda Estanislao y Natalia Vázquez. Muchas gracias.